mayo, tras los pasos de Jesús, y hoy día vamos a ir tras los pasos de Jesús, pero en su pensamiento. Su pensamiento es lo que nos convoca entonces hoy día. Hay formas de pensar tan distintas unos de otros, y entre los que estamos aquí, cuán distinto pensamos. Somos diferentes y de una misma cosa podemos tener una cantidad distinta de pensamientos. Claramente esto es así. Somos, decía alguien, también la suma de nuestros pensamientos. O sea, de la manera que yo soy es porque hay una suma de pensamientos en mi cabeza y por eso es que soy como soy. Nuestros pensamientos juegan y cumplen un rol muy importante y están presentes en nuestra vida todo el tiempo. Ahora mismo, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando ahora mismo? ¿Cuál es su pensamiento? Y nuestro pensamiento puede estar en la línea de nuestras opiniones. Nuestras opiniones también son pensamientos. Y nos encontramos pensando muchas veces. ¿Quiénes piensan más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes siempre están pensando? Todos. Estamos pensando todo el tiempo, todos estamos pensando. Ahora, otra cosa es saber qué tipo de cosas estamos pensando y si estamos en lo correcto, en lo que estamos pensando. Y a veces ocultamos nuestros pensamientos porque no los decimos, no los verbalizamos, ¿ya? No abrimos nuestra boca y nos mantenemos en silencio. Pero a veces se expresa todo lo que son nuestros pensamientos, especialmente quienes son buenos para verbalizar, son buenos para hablar y están todo el tiempo hablando y está bien, pero dejan expuestos sus pensamientos y también está bien. Por lo tanto, nos interesa saber cuál es el pensamiento de Jesús, porque si nos llamamos discípulos de Cristo, si hemos dicho que creemos en el Señor, que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nos importa saber qué piensa Él, cómo piensa Él, porque nuestros pensamientos tienen que estar alineados con los de Él. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar a continuación. Recordarán que el filósofo francés René Descartes, en su obra Discurso del Método en 1637, dijo esa famosa frase que está allí plasmada: pienso, luego existo. ¿La recuerdan? René Descartes, 1637. Así que vamos con este tema de hoy, tras los pasos de Jesús, en este caso su pensamiento, ¿ya? Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 22 también, y versículo 33. Mateo capítulo 22, versículo 22 y versículo 30 y 33. Está también apareciendo ahí en pantalla para que ustedes lo puedan seguir. Y lo voy a leer, este pasaje, en la versión Reina Valera 1960 como en la nueva versión internacional. En la primera versión, verso 22, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron, Y justamente dice el versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Recién habían escuchado hablar al Señor, recién se había referido a algunos asuntos y después que él hablaba, el escritor bíblico le pareció bien dejar allí descrito en el texto bíblico este comentario. ¿Cuál comentario? Que la gente oía las cosas que Jesús hablaba y se maravillaban. La gente escuchaba y se admiraba de su doctrina o se admiraba de enseñanza. En la nueva versión internacional, que está ahí mismo, dice, al oír esto, se quedaron asombrados, verso 33, al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. O sea, la gente se admiraba cuando escuchaban a Jesús, porque cuando Él hablaba, reflejaba así, ¿qué cosa? Su pensamiento, su forma de pensar, de entender, y eso lo verbalizaba a través de lo que enseñaba. No podemos dejar de señalar el pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, cuando se termina el sermón de la montaña, el sermón del monte, donde Mateo agrupa las enseñanzas que escuchaban generalmente de Jesús. Esa porción, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, finaliza con estas palabras. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. O sea, en otras palabras, escuchar a Jesús era maravillarse, era llenarse de admiración, era llenarse de asombro, porque cuando lo escuchaban a Él, era tan distinto a lo que habían estado habituados a escuchar. ¿A quién escuchaban todo el tiempo?
a los famosos maestros de la ley. Habló de fariseos, saduceos y los escribas, que eran estos líderes religiosos de la época y que estaban encargados de enseñar las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras que estaban presentes entonces? Las escrituras que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, enseñar la Torá, la ley de Moisés, enseñar los profetas, enseñar los salmos, que así se dividía el canon del Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaban. Pero llega este hombre, nacido en Belén, criado en Nazaret, y que es bautizado por Juan el Bautista, y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo comienzan a seguir y comienzan a llamar, y la gente se comienza a conglomerar, a reunir alrededor de él, y después de escucharle, llamaba la atención que este hablaba de una manera tan distinta y con una autoridad que en ninguna manera la veían en estos dirigentes religiosos. Entonces la gente se llenaba de admiración, porque la forma que tenía Jesús de pensar y de entender las cosas se veía reflejado en la forma que él hablaba. Entonces vamos a mirar esto y quiero comenzar mencionando que Jesús realizó su ministerio en el marco de la enseñanza. Una de las cosas que Jesús hizo cuando vino a la tierra fue enseñar. Se dedicó a ser maestro y ocupó ese rol de rabí, porque incluso él se sentaba, como lo hacían los rabinos de la época, y cuando él se sentaba, la gente también se sentaba y lo escuchaba alrededor. O sea, tomó mucha actitud, ¿ya?, y costumbres de la época para tomar esa posición de maestro. Así que una de las cosas que él desarrolló en su ministerio era la enseñanza y lo expresó, por ejemplo, a través de, ¿qué cosa? Parábolas. Usó muchas parábolas, historias que la gente se conectaba, que tenían que ver con la habitualidad de la vida todo el tiempo, y usó muchas parábolas y traía luz sobre lo que ya se había escuchado, cuando muchas veces dijo, ustedes han oído que fue dicho, y lo completaba con la frase que sigue a continuación, que dice, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, ¿recuerdan? Pero yo les digo, oíste que fue dicho, porque lo venían escuchando de estos líderes religiosos, pero aparece el Señor, pero yo les digo. O sea, un cambio total, venía a traer luz sobre lo que no había sido entendido completamente, venía a traer una correcta interpretación de lo que los rabinos estaban enseñando. O sea, vino Jesús con una posición, con una postura, con un pensamiento que de verdad llamó demasiado la atención. Y también tuvo oportunidades, hermanos, para dejarnos tanta enseñanza que quedó grabado en esa enseñanza su pensamiento. Tuvo encuentros con distintas personas y en esos encuentros que tuvo con ellos, él pudo entonces plasmar su pensamiento en lo que les decía, les comentaba. ¿Puedes ayudarme con la siguiente? Tuvo encuentros, conversaciones, por ejemplo, con Nicodemo. ¿Recordarán Nicodemo? Cuando va de noche, yo sé que tú eres maestro, y Jesús le habla, de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay un pensamiento en la cabeza de Jesús que lo plasma en la conversación que tiene en este caso con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando también se encuentra con la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7. No está bien dar el pan de los hijos y entregarlo a los perrillos, y en la mujer entonces interviene para decir, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. ¿Cómo hay una enseñanza, cómo hay una revelación de un pensamiento que está en la mente de Jesús, y Jesús tiene la oportunidad de compartirlo con esta mujer extranjera, fuera de las fronteras de Israel, con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿recuerdan? Juan capítulo 4. Señor, sabemos que ahí va a venir el profeta, va a venir el Mesías, el que habla contigo. Y le habló de la adoración. Todos creen que tienen que ir a adorar en cierto lugar, en cierta montaña, en cierto templo. Y Jesús termina diciendo, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Entonces, en esas conversaciones, y que las encontramos en las Escrituras, vemos cómo el pensamiento de Jesús se va revelando en las cosas que él va entonces compartiendo. ¿Recuerdan esa conversación cuando Jesús se encontraba en la casa del fariseo? Ahí está en la casa del fariseo en Lucas capítulo 7, cuando se acerca esa mujer a enjugar los pies de Jesús y a ungir con ese perfume tan caro.
Y esta era una mujer pecadora, este era un hombre que murmuró en su cabeza. ¿Ves a esta mujer? Le dice a esa mujer pecadora, entre comillas, ¿ves a esta mujer? ¿Recuerdan el relato? Esta mujer, tú no has lavado tus pies, no lavaste mis pies como era la costumbre, pero esta mujer no ha dejado de lavarlos y enjugarlos con sus lágrimas. Tú no hiciste esto, pero ella sí lo hizo. Tú me estás atendiendo con un tremendo banquete, pero mira lo que no hiciste y finalmente lo termina haciendo ella. Por lo tanto, sus muchos pecados le son perdonados. Perdón, el perdón. Como el Señor comienza a revelar el perdón a través de lo que Él hace, a través de lo que Él habla, a través de lo que enseña. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 20 la conversación que tuvo con quién? Con esa madre. Y justo aquí hay madres. Con esa madre que trae a sus hijos, que era Juan y Jacobo, con una petición. Señor, te tengo una petición. ¿Cuál es la petición? Dice el Señor. Pero ¿qué mamá no va a querer lo mejor para sus hijos? Si esta es la oportunidad, ¿por qué no hacemos la gestión? Conversamos, Señor, y lleguemos entonces a un arreglo. Cuando tú vengas en tu reino, ¿te parece que este hijo se sienta a tu derecha y este otro hijo mío se sienta a tu izquierda? ¿Se acuerdan el relato? Entonces, en esa conversación, en ese diálogo, en esa petición, Jesús habla y deja ver su pensamiento. Yo no he venido para ser servido. Este lugar es solamente para nuestro Padre el poderlo entregar. Ustedes ven que las naciones, los gobernantes se enseñorean de los demás y ejercen poder, ejercen autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande debe ser entonces, ¿quién? El más pequeño. Así que no se trata de buscar grandezas, de buscar puestos, reconocimiento, valoración, no. Si uno quiere eso, tiene que empezar a ser siervo. El pensamiento de Jesús, tan distinto a nuestra forma de pensar o de hacer las cosas. Con Marta y María, cuando su hermano Lázaro, por ejemplo, fallece, pierde la vida, y esa conversación que tiene con ellas, ¿no te he dicho que si crees verás qué cosa? Verás la gloria de Dios. Cuando ellas insistían, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Recuerdan también cuando estuvo en la casa de ellas dos y una hacía tantas cosas y la otra estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra? Mientras una le reclama, Señor, ¿no te da temor que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús revela su pensamiento cuando le dice a ella, mujer, Marta, Marta, estás tan ansiosa con tantas cosas que hacer. ¿Cuántas mujeres ansiosas hay acá? ¿Cuántas mujeres que en su cabeza todo lo que tienen que hacer y el otro día todavía no amanece y ya tienen listo el otro día? Todavía no amanece y ya tienen listas las cosas del otro día. Mujer, tan afanada estás con cada cosa. Bueno, no es que esté mal, si alguien tiene que hacer las cosas, pero todo tiene su lugar. Y María había identificado qué tiempo era aquel. Era el tiempo de escuchar al Señor. ¿Ya? Entonces, en esas cosas, el Señor va mostrando su pensamiento. Y a esos padres, ¿se recuerdan cuando el Señor se acercó a esos padres de esos hijos? Cuando los discípulos vieron que había tanta bulla y empezaron a reprender a los niños para que se fueran de allí. ¿Se recuerdan ese pasaje? También, y el Señor en ese minuto, reprendiendo a los discípulos, les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Y ahí está el pensamiento del Señor presente todo el tiempo revelándose, corriéndose la cortina para mostrarles a ellos cómo pienso yo. ¿Cuál es el pensamiento que está en la cabeza del Señor? Dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Pero por qué se hacen tanto ruido? Porque de los tales es el reino de Dios. Oh. Entonces, a veces nuestro pensamiento choca con el pensamiento del Señor, porque hemos estado acostumbrados a pensar las cosas de cierta forma, de cierta manera. Pero Señor, yo no lo puedo hacer. Yo he pensado las cosas de otra manera, acerca de la vida, acerca de los niños, acerca del matrimonio, del trato hacia la mujer, acerca de la administración del dinero. Tantos temas que tenemos en la vida, ¿qué pensamiento hay en nuestra cabeza? De cómo debe ser nuestra vida en la iglesia, de por qué estamos en la iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, qué actitud debe haber en nosotros con respecto a distintas situaciones. Hermanos, todo el tiempo estamos pensando y nuestros pensamientos pueden ser muy distintos a la forma de pensar del Señor. Y eso es lo que tenemos que descubrir hoy día.
frente a los pensamientos y a la cabeza del Señor, poner nuestra cabeza, nuestra forma de pensar. Señor, si mis pensamientos son tan iguales como los tuyos o son tan distintos a los tuyos, perdóname, perdóname, Señor. Así que, hermanos, esto y otros casos más que están allí son ejemplos de cómo el Señor reveló sus pensamientos. Pero me quiero detener hoy día en una de esas conversaciones que no las coloqué en la lista, pero las coloco ahora. ¿Cuál es? Las veces que Jesús se encontró confrontando, conversando, reclamando, protestando frente a ¿quiénes? Los que eran los fariseos. Los fariseos es una secta, un grupo religioso de la época que eran muy tradicionalistas, hablaban mucho de la ley de Moisés y le habían agregado a la ley de Moisés, a la escritura de los profetas, a los salmos, muchas otras tradiciones, mandamientos, y habían hecho muy pesado esto de acercarse a Dios. Y bueno, yo no voy a adelantarme, pero les quiero contar, y ahí hay solamente algunos pasajes que están en Mateo principalmente. Uno revisa el Evangelio de Mateo y encuentra mayormente en este Evangelio esos momentos de confrontación que tuvo Jesús con los fariseos. Podría el autor no haberlos colocado en el texto bíblico, pero están. Y si están, cumplen un objetivo, tienen un propósito. Así que, hermanos, les comparto lo que encontramos en estos textos. Por ejemplo, en Mateo 15, del versículo 1 al 9, Jesús les reclama su tradición. Solo los labios, solo de labios, ellos honraban a Dios, pero él dice, el Señor, su corazón está lejos de mí. No voy a leer el pasaje, se los voy a contar ya en mis palabras. Y les dijo en esa oportunidad, ustedes en vano me honran porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En resumidas cuentas, esa vez les reclamó a los fariseos, y que dicho sea de paso, siempre estaban allí los fariseos. ¿Y por qué estaban allí? ¿Porque se admiraban de su doctrina? ¿Por qué estaban allí los fariseos? Porque estaban buscando la oportunidad de ¿qué? De regalarle un galvano, ¿cierto? Porque estaban buscando la oportunidad de postularlo a los premios. No, porque estaban buscando la oportunidad de prenderlo, de tenderle una trampa y escuchar atentamente lo que decía, porque por lo que decía, por sus palabras, podía entonces ser capturado. Y estaban allí. Así que no había que salir a buscarlos, porque siempre estaban allí entre medio de la gente, a ver qué decía. Y esa oportunidad en Mateo 15, versículo 1 al 9, les reclamó, ustedes de labios me honran y su corazón está lejos de Dios, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En Mateo 16, versículo 1 al 4, vienen los fariseos y además se agregan los saduceos, y esa vez les pidieron al Señor, danos una señal, si tú eres el Cristo, danos una señal del cielo, queremos ver una señal para poder creer. Así es lo que piensa la gente. El ser humano que no conoce a Cristo pide señales. No, yo para creer tengo que ver. Y el Señor que les dijo en esa oportunidad, no les voy a dar ninguna señal. ¿Qué señal les voy a dar? La única señal que van a tener es la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Esa es la única señal que van a tener. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿quién va a estar también 3 días y 3 noches? El Hijo del Hombre. Lo van a ver. Ya viene esa señal. Y eso ocurrió cuando Jesús sepultado fue 3 días y 3 noches ahí en el corazón de la tierra, en el sepulcro. En Mateo 19, a continuación, versículo 1 al 12, vienen los fariseos y lo abordan a Jesús y ¿qué le preguntan? Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Se acuerdan de esa situación? Justamente en la ley de Moisés no se permitía, pero dada la dureza del corazón y dado que se había vuelto una costumbre que un hombre por cualquier defecto que tuviese su mujer la dejaba y la abandonaba, y para que eso se regularizara porque no se pudo resolver, Moisés permitió que el hombre pudiese, ¿qué cosa? Escribir una carta de repudio, miren la palabra, de divorcio, y la despachaba, cosa que esa mujer quedaba libre para poder estar con otra persona o rehacer su vida. Y esa práctica que Dios no aprobaba se había vuelto una costumbre repudiar a una mujer hasta por cualquier cosa, aun cosas que tenían que ver con la cocina o algún defecto que encontraba en ella, sin ningún sustento sólido, le daba carta de divorcio o de repudio.
Y le preguntaron a Jesús y Jesús termina diciendo, esto solamente fue por la dureza de su corazón. Se permitió tener carta de divorcio. Y Jesús comienza a detallarle que en el principio hombre y mujer los hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola persona, en fin, etcétera, etcétera. Entonces fueron ocasiones donde buscaban atraparlo, si es lícito, es correcto, y Jesús termina justamente respondiendo de una manera que lo admiraban. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36. Este capítulo 23, si usted lo puede buscar y mirar y solo echarle un vistazo ahí en su Biblia o en su celular, usted se va a encontrar que Mateo capítulo 23 es todo el capítulo una saga de reclamos contra los fariseos. Es como para hacer una serie de 3 temporadas, ¿ya? Porque todo el capítulo habla, ay de ustedes fariseos, y les enrostra un reclamo, una protesta, les habla directamente a los ojos, no se los manda a decir con nadie y les muestra todo su pecado, toda su falta, lo que la gente no había hecho. ¿Por qué la gente no lo hacía? Porque podían recibir la sanción de ser excomulgados y expulsados. ¿De dónde? De la sinagoga, sin acceso a la sinagoga, que eran esas casas de culto, pero Jesús no tuvo reparos al respecto, lo dijo. Hay personas que dicen las cosas como son y que encaran cuando saben que algo es injusto, no es correcto y que ofende a Dios. Jesús es de esas personas, Él piensa así, Él vino a lo suyo y defendió lo suyo, defendió lo que era del Padre y lo defendió y protestó y dijo las cosas como tenía que decir. Es parte de su pensamiento. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, el último texto allí, ¿qué encontramos allí? Encontramos una parábola. Es la parábola del publicano y del fariseo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era justamente fariseo. Y el único que descendió del templo justificado, ¿quién fue? El publicano, que decía al final del templo, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Pero el fariseo en la primera fila, y no es que esté mal sentarse en la primera fila, no, por favor, ¿ya? Es bueno sentarse en la primera fila. Pero él estaba en la primera fila y decía, Señor, gracias porque no soy como los otros hombres pecadores, no soy como ellos que son tan malos. Yo ayuno, ¿cuántas? 2 o 3 veces a la semana, doy de lo que tengo, y hacía alarde de todo lo que él creía que era bueno, y al final la parábola termina diciendo que todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así que el fariseo no descendió justificado, el único fue el publicano que fue humilde en su condición de pecador. Hermanos, entonces, en estos pasajes, en resumidas cuentas, está el pensamiento de Jesús frente a lo que es injusto, frente a lo que es correcto, frente a lo que está torcido, frente a lo que no está derecho, frente a la deshonestidad, frente a la mentira, frente al engaño. Estos pasajes de alguna manera representan cuando alguien pudiendo hacer lo correcto, hace lo malo. Cuando alguien pudiendo en su trabajo ser un buen trabajador, dar un informe que sea correcto en todo lo que hace, o como dueña de casa, o como trabajador, o como sea, como estudiante. Este pasaje es un claro ejemplo de que Jesús está en contra de toda clase de honestidad, de deshonestidad, toda clase de mentira, toda clase de engaño, toda clase de falsedad. Especialmente, uno ve en estas palabras que Jesús reclama cuando alguien debiendo ser puro, santo, correcto, no lo es. Y aparenta todo lo contrario. Entonces en esto uno ve el pensamiento. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Cómo está mi vida, mi pensar? Porque no me puedo engañar. Si mi pensar está correcto, claramente voy a tener la aprobación del Señor. Pero si no es así, tengo que mirar estos pasajes y ver qué es lo que protesta el Señor. Entonces, en resumidas cuentas, en la siguiente gráfica, ¿qué es lo que Jesús les reclamó? Primero, a través de los pasajes que hemos visto, primero, ¿qué les reclamó y qué reclama el Señor? Que le han dado más valor a sus doctrinas creadas por ellos mismos. O sea, cuando mi creencia, mi palabra vale más que la palabra del Señor, el Señor reclama. No puede valer más mi palabra, mi opinión, mi parecer, que la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice una cosa, eso es ley.
Esa es la palabra, esa es la enseñanza. O sea, una correcta interpretación de las Escrituras en nuestra base de fe, en nuestra base doctrinal. Así que los fariseos le daban más importancia a las doctrinas que ellos creaban, hablaban de la ley, pero al final la ley ocupaba un último lugar. Que Jesús les reclamó, en otras palabras, que decían, que enseñaban y no hacían o no practicaban lo que enseñaban. Como cierto que predicaba y que no. Ustedes saben, hay alguien que predicaba y que no, no practicaba, no voy a hacer mención. Y pasa muchas veces que enseñamos cosas, decimos cosas, y especialmente los que predican, los que son maestros o todos los que comparten el evangelio con otros, tenemos que revisar esa parte. Si no, será que nos encontramos reclamándole a otros o enseñándole a otros cosas que ni siquiera nosotros las practicamos. Eso es incongruencia, eso es inconsistencia. Y Jesús veía en los fariseos que hablaban bonito, enseñaban muchas cosas, pero nada de lo que enseñaban o de todo lo que enseñaban, finalmente lo hacían. Número 3, la siguiente, por favor. ¿Qué les reclamó Jesús? Que sus obras las hacían ¿con qué finalidad? Para hacer. Esto uno lo ve tan frecuentemente, ¿eh? Tantas personas haciendo cosas para que los demás los vean. Sacan la vuelta, pero aparece el jefe y son los mejores trabajadores del mundo. ¿Qué cantidad de forma de producir? Se va el jefe y los hijos, se va la mamá, no está el papá, quedan solos. ¿Qué pasa con nosotros cuando quedamos solos? Entonces, lo bueno que ellos creían hacer, lo hacían solamente con la intención de ser vistos. Incluso cuando les tocaba el momento de orar, oraban en el minuto que la oración o el momento de la oración los sorprendía. Y si era a mitad de calle, ahí se ponían a orar. Pero Jesús, ¿qué dijo? Tú cuando ores, muéstrale a todos que oras en plena calle, en pleno metro, en la estación del metro. Ponte ahí a orar, que todos vean tu piedad. Qué santo es. Pero tú cuando ores, entra en los secretos de tu habitación, cualquier lugar secreto, cierra la puerta. No te olvides de cerrar la puerta, no lo dejes abierto porque sería lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué forma distinta de pensar tiene el Señor a nosotros? Entonces, cuidado con lo que hacemos. No busquemos ser vistos por los demás, recibir el aplauso, el reconocimiento, porque el que hace algo bueno, pero lo hace para que los demás lo vean, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? Gloria. Está buscando reconocimiento, está buscando aplauso, está buscando que sea nombrado desde el púlpito de cierto lugar. Está buscando eso. Pero Jesús dijo, ¿cuál es el pensamiento del Señor? Que no sepa tú. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O al revés, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Tú cuando des limosna, tú cuando ores, ¿me entiendes? Entonces está en el Sermón del Monte eso. ¿Qué más les reclamó en estos pasajes? Les reclamó que amaban los lugares de preferencia y también los reconocimientos públicos. Por eso les dijo, cuando ustedes sean invitados a una mesa, cuando sean invitados a una cena, cuando sean invitados a un cumpleaños, a una celebración, cuando sean invitados a alguna ceremonia, ¿qué es lo que no tienen que hacer? No vayan a buscar las cabeceras de esos lugares y ustedes tomar lugar allí. No. No vaya a ser que alguien venga el encargado y te diga, ¿sabes que ese lugar no es para ti? ¿Puedes sentarte al final? Y tú con vergüenza dejes ese lugar y te vayas. Sino que cuando tú llegues, siéntate. No quiere decir que los que están sentados atrás son los más humildes. Y los que están más adelante son más espirituales. No, porque depende de la actitud del corazón. Depende de la actitud del corazón. Pero ¿qué hacían ellos? Amaban los reconocimientos, los aplausos, los lugares de renombre en las ceremonias y también en los eventos públicos. La siguiente, número 5, les reclamó en estos encuentros que tuvo con los fariseos acerca del dinero y las ofrendas, que ellos les daban mayor importancia a este tema que atender las necesidades de las personas. A tal punto que un día Jesús les dice, ustedes son tan hipócritas que este aporte económico con el cual podrían ayudar a su papá y su mamá, que lo necesita económicamente, le dicen al papá y a la mamá, perdona, no te lo puedo dar porque justamente esto lo tengo consagrado como ofrenda al Señor.
y se liberaban de la responsabilidad de atender a sus padres. Creyendo que hacían algo correcto, al final terminaban descuidando la generosidad, el cuidado y atención a sus padres. ¿Por qué? Porque querían llenar las arcas de la sinagoga, del templo, con estas ofrendas, con este dinero. Y caramba, que aquí entramos, aunque esto sería tema para otra reunión, a hablar de la administración de nuestro dinero. Mire, ¿qué pensamos de nuestro dinero? ¿Qué opinión tenemos de lo que ganamos? ¿Cómo lo estamos administrando? Si hay transparencia, si nuestras manos están limpias con respecto al uso del dinero. ¿En qué lo estamos utilizando? Si de verdad estamos utilizando solamente en nosotros o también estamos siendo generosos para dar, para que otros también puedan tener. Pero Jesús encontró una generación de fariseos que le daban tanta importancia al manejo del dinero que se descuidaban y desatendían las necesidades de las personas, autojustificándose con esa construcción de doctrinas que ellos habían levantado. En el número 6, ¿qué más les reclamó finalmente? Entre otras cosas, que por fuera se mostraban como justos, bonitos, con chaqueta, camisa bonita, zapatos, elegantes, todos, ¿cierto? Pero por fuera, por dentro, estaban llenos de hipocresía y de maldad. Claro, es verdad que tenemos que arreglarnos, andar presentados, buena presentación, es verdad. Pero nadie se puede ocupar de esa parte como lo único sin preocuparse de qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nosotros por dentro? ¿Lucimos tan bien como también lucimos por fuera? Lo que lucimos por fuera es reflejo de cómo estamos por dentro, pero a ellos no les importaba. Vivían de las apariencias, vestían bien delante de todos, pero Jesús les reclama: ustedes están llenos por dentro ¿de qué? De hipocresía. Son unos hipócritas, están llenos de maldad. Aparentan algo, pero por dentro, en la privacidad, cuando nadie los ve, se muestra cómo son. Hermanos, si de alguna manera ahí se ve de verdad de qué estamos hechos en la privacidad, cuando nadie nos ve. Ahí se ve quiénes somos de verdad, cuál es nuestro pensamiento, con todas las cosas que están en nuestra mano y que nos toca entonces atender, nos toca atender. Entonces, queridos hermanos, siguiente por favor. Jesús no solamente dejó ver su pensamiento en la forma que usó para enseñar, sino también cuando ¿qué? Protestó. O sea, no solamente dejó ver su pensamiento en las parábolas, sino que en esos momentos de confrontación. Hermanos, y también cuando nos toca confrontarnos con alguien que está haciendo lo que no es correcto, se deja ver nuestra forma de pensar. Porque cuando hay una injusticia, cuando alguien está haciendo lo que no es correcto, cuando alguien se está quedando con lo que no le pertenece y no corresponde, cuando alguien está copiando, cuando yo estudié y me saqué la mugre toda la noche y me amanecí, el corazón por dentro comienza a protestar y a incomodarse. Y a Jesús le pasó lo mismo. Entonces en este episodio uno encuentra a este Jesús que no se queda callado, que frente a los que tenían tanta responsabilidad y que no la estaban cumpliendo, sino que estaban siendo descuidados, Jesús no guardó silencio. Entonces, ¿cuáles fueron esas formas en que él reflejó su pensamiento? Número 1, por sobre enseñanzas y doctrinas humanas, la palabra de Dios es superior. Y pregunto, hermano, ¿qué pensamos de la palabra de Dios? ¿Qué pensamos de la Escritura? ¿Cuál es su pensamiento? Porque cuál sea nuestro pensamiento sobre la Escritura va a ser nuestra responsabilidad frente a ella. ¿Qué tan valioso es la Escritura para nosotros? Va a ser el tiempo y va a reflejar el tiempo que pasamos frente a la Escritura. Para alguien que la Escritura no es valiosa, no es importante, nunca la lee. O raras veces la lee. ¿Usted lee la Biblia? No me diga amén. ¿Usted lee la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana lee la Biblia? No me diga. Pero las veces que usted lee la Biblia es reflejo de cuánto amamos la palabra. El que raras veces toma la palabra y la abre y la lee ordenadamente y organizadamente es porque la palabra de Dios no es del valor que debiese ser. Entonces, ¿qué dijo Jesús en esos instantes que les reclamó a los fariseos? Por sobre cualquier enseñanza, doctrina humana, la palabra de Dios es superior. ¿Y sabe qué agregó a eso?
Por eso que el cristiano, el creyente, los hermanos en la iglesia tienen que ser conocedores de la Escritura, porque usted va a cualquier programa o busca una predicación o busca el culto de otra iglesia, porque hoy día eso está pasando. Uno escucha a un predicador porque fue nombrado, renombrado y tiene cantidad de seguidores, o una iglesia tremenda de miles y de miles. Entonces, cuando hay creyentes que no saben discernir, no entienden la palabra porque no le han dado valor, son capaces de escuchar cualquier barbaridad y creer que es del Señor. Creer que es palabra del Señor. Entonces, eso es lo que les reclama el Señor y ese es su pensamiento. Iglesia, la iglesia tiene que conocer la Escritura por sobre cualquier enseñanza, doctrina humana. ¿Quién dijo que había que decretar, que había que declarar, que te bendigo y que había que arrebatar al... Hace tanta cosa y tanta mentira y suciedad que hemos metido dentro de nuestra enseñanza. Entonces, hermanos, tenemos que revisar lo que creemos. Tenemos que revisar lo que creemos de la Escritura y cómo la estamos interpretando. Tenemos que preguntar, tenemos que estudiar, tenemos que leer con responsabilidad, porque quienes no lo están haciendo están inventando doctrinas o sacando textos fuera de contexto para crear cantidad de cosas que son puro pretexto. Número 2, que enseñó el Señor en su palabra o cada vez que hablaba con los fariseos, que debemos practicar lo que creemos y enseñamos. Ese es el pensamiento del Señor. No podemos afirmar que creemos en el Señor, que creemos en su palabra, cuando hay cosas que no la estamos practicando. Tenemos que empezar a pedir ayuda. Señor, ayúdame a practicar, ayúdame a vivir lo que tu palabra me enseña. Muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto porque no, esto no me conviene, no me sirve. Hoy día hay una generación en las iglesias que lo único que busca son las promesas, son las bendiciones, promesas del Señor para mi vida, de prosperidad, que el Señor me va a ayudar en esta prueba, me va a sacar de esta enfermedad, el Señor me va a salir victorioso, el Señor va a abrir el mar muerto y todos los mares delante de mí para yo pasar en seco. Eso es lo que está buscando mucha de la generación de hoy día, prosperidad, bendición, victoria. Pero los pasajes que hablan, si el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No, esto lo dejo, esto es para el pastor. Anda y vende todo lo que tienes. No, y así. No, pero esto es para mí, bendición. Que te bendeciré y haré resplandecer mi rostro sobre ti, sobre tu hijo y tu tercera y cuarta, octava generación. Eso es para mí. Entonces, hermanos, ¿qué hay en el pensamiento del Señor? La palabra, la Escritura. Tenemos que ser gente que sabe la Escritura, personas que aman la palabra y que no se comen pancitos de vida un día a la vez o una vez cada día, sino que comen palabra. ¿Por qué no solo de pan? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que equilibrarnos, porque a veces estamos comiendo más pan llenándonos de pan que de este verdadero pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Número 2, ya lo dije, debemos practicar lo que creemos y enseñamos. Número 3, que dijo el Señor cuando hablaba con los fariseos, qué cosa estaba enseñando. En eso estamos, que toda buena obra o acción debe ser hecha sin la intención de ser vistos por los demás. Empapémonos de eso. Aunque nadie nos vea, hagámoslo para el Señor, porque si la intención es de que los demás los vean, ya dejó de ser ofrenda para el Señor. Ya dejó de ser para Él, porque ya la gloria la vamos a recibir de quienes nos están viendo. Así que si es para el Señor, hagámoslo para Él en secreto, si la gloria de Él queremos recibir y no la gloria de los hombres. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento, porque también dentro de la iglesia, en nuestro andar, en nuestra conducta, está buscar gloria humana. Gloria humana. Hay muchos que quieren cargos en las iglesias porque quieren que los vean, que los respeten, porque ahora son autoridad. Entonces, ¿dónde está el espíritu de servicio? ¿Dónde está el siervo, el sierva? ¿Dónde está el hombre obediente? En la semana pasada hablábamos, Pastor Joaquín, ¿de qué? De la obediencia. Tras las huellas de Jesús en su obediencia, en su actitud de siervo. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, toda buena obra, hagámoslo para que solamente Él lo vea. Número 4, el mantener una actitud de humildad. Eso es lo que debe caracterizar a todo creyente. Porque el germen que se está metiendo en las iglesias es ese orgullo, esa vanagloria,
Y ¿saben qué? Yo le he llamado últimamente, le he puesto y lo he bautizado de la siguiente manera: la sobrevaloración de uno. Así lo he bautizado. Uno ve, y lo tengo que ver en mí, esa sobrevaloración de uno a tal punto que no me toquen, no me hablen mal, no me molesten, y tantas otras cosas que si alguien hace algo contrario a como yo me gusta sentirme, son los que se van de las iglesias, dejan de congregarse y se van cambiando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Y si alguien encuentra la iglesia perfecta, ¿qué tiene que hacer? No irse para allá para que no la eche a perder. Cuando la encuentre, decía alguien. Porque nadie es perfecto, ninguno de nosotros. Entonces, claramente tenemos que trabajar mucho esta actitud de humildad, mucho, y dejar de ponernos como floreros delante de la mesa, que si nos tocan la fibra sensible, como me sobrevaloro tanto a mí mismo, que yo me quiebro. ¿Dónde quedaron los hombres y mujeres de Cristo que son capaces de sufrir por la causa de Cristo, que son capaces de padecer? ¿Dónde quedaron los hombres y mujeres que en vez de estarse quejando todo el tiempo de la iglesia, el tiempo de cómo me tratan? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Cristo que han dejado de mirar a la cruz? Han dejado de mirar al siervo sufriente, como dice Isaías capítulo 53. Han dejado de mirar a aquel que sufrió tanto tormento, tanto dolor, y que aún su padre lo dejó y lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo veo esta actitud, veo hombres y mujeres que han dejado de mirar a la cruz y se están solo mirando a sí mismos y lo lastimados que pueden quedar. ¿Dónde están los mártires del Señor? ¿Dónde están los hombres y mujeres? Que no importa que haga frío hoy día, que haga calor, que sea temprano, que sea tarde, están allí. Gracias, hermanos. Ayer el operativo social, hasta la 1 y tanto de la mañana estuvieron allí trabajando en la 5ª región en el cerro. Darlo todo para el Señor. Y hoy día a ellos los honro en esta mañana porque fueron capaces de hacer esto para el Señor. Aunque haya frío, hambre, a la intemperie, mientras todos están en sus casas. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a mirar más a la cruz y dejar de quejarnos y dejar de hacernos tanto cariño y que nos hagan cariño y como que fuese la perla preciosa del cielo. Somos siervos y siervas. ¿Y qué más somos? Inútiles. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así que basta de sobrevalorarnos y empezar a ser siervos y siervas. Y si algo pasa y me ponen la cruz encima por algo difícil, carguémosla, suframos por el Señor, peleemos esta batalla. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Si ser cristiano es pelear, es sufrir, ¿ya? Y muchas veces quedarse solo, ser incomprendido, pero peleemos porque miramos a Cristo, no miremos lo dañado que podemos resultar. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por la causa de Cristo, la volverá a tener. Número 5 y 6, finalmente Jesús les dijo en estas palabras que hablaba con los fariseos que una correcta actitud debe existir en la mirada ¿hacia qué? Hacia las monedas, hacia el dinero. También le habló acerca de eso y cómo debe ser administrado correctamente. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Fue una de las cosas en donde Jesús mostró su pensamiento y viendo esta irregularidad que tenían los fariseos, aprovechó la oportunidad para hablar de esto. Ustedes son hipócritas, llenos de maldad por la forma que están administrando el dinero, que en lugar de ayudar a otros, se lo guardan para su bolsillo. Son unos egoístas. Y finalmente les dijo el Señor, fuera con las falsas apariencias. Nada de aparentar lo que no se es, o sea, ser genuino. Nada de aparentar, nada de creer que soy súper y tremendamente espiritual. Soy un hombre, una mujer que lucho como todos los demás, que tenemos tentaciones, que pasamos pruebas, tenemos debilidades. Nadie aquí ha llegado a la meta. Nadie aquí ha visto la obra completa de Cristo en su vida. Todos estamos en el mismo peldaño, incluidos los pastores. ¿O no, Pamela? Ella me conoce.
Entonces nada de aparentar. Dejemos de ser falsos. Seamos lo que somos. Me cuesta decirlo. Me es difícil decirlo. Oren por mí. Tengo estas luchas, tengo estas dificultades. No soy sobre espiritual. No soy por llevar años en el evangelio el hombre que tiene más peso o mujer más peso espiritual en la iglesia. No. Dejemos de ser falsos y aparentar lo que no somos. Así que Jesús les reclamó, los confrontó con estas actitudes que estaban viviendo todo el tiempo. Para concluir, viene la siguiente pregunta. Y yo, la siguiente por favor, y yo, mirémonos nosotros, y yo. Hagamos un escáner a nuestra forma de pensar. ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué pensamientos tengo en mi cabeza todo el tiempo? ¿Es mi pensamiento tan parecido al de Jesús? ¿Puedo yo decir esta mañana, mis pensamientos son tan iguales a los del Señor? ¿Quién levanta su mano? No la levante. Es difícil decirlo. Creo que lo que compartimos en esta mañana acá es que mis pensamientos no son tan parecidos y similares a los del Señor. Me está costando, tengo que seguir trabajando. Al mirar a Jesús, mi pensamiento, ¿lo aprobaría o también protestaría como lo hizo ante los fariseos? Al tener al Señor frente a mí, ¿me hablaría como le habló a los fariseos? ¿Reclamaría algo que a ellos también les reclamó en aquella oportunidad? ¿Diría algo de mí tan similar a lo que les dijo a los fariseos? ¿En algo me parezco? Hermanos, si tenemos que ser sinceros, cuando tenemos nuestro tiempo de devocional con el Señor, ¿usted tiene su tiempo de devocional con el Señor? ¿Qué es mi tiempo con Dios? ¿Usted lo tiene? ¿Lo está teniendo? Cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, le pedimos que nos hable. No es solamente para agradecer, pedir. Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? ¿Qué ves en mi vida? ¿Qué ves en mi corazón? Si algo de lo que le reclamaste a los fariseos, ¿tú me lo reclamarías a mí también? Hay formas de pensar en mí que difieren o en nada se acercan a los pensamientos de Jesús. Descubro, me doy cuenta que mi forma de pensamiento debe cambiar para ser más como el de Jesús. Entonces, hermanos, miremos a la cruz, miremos el pensamiento de Jesús, porque si no nos amoldamos a su pensamiento, ¿qué estamos haciendo aquí? Nuestra vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida de maduración, es una vida de entender y comprender que debemos cambiar. Bien lo decía Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Recuerda lo que dice? Transfórmense por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento. Nadie puede cambiar su vida si no cambia ¿dónde? Aquí. Hay que revisar qué estamos pensando, porque somos la suma de nuestros pensamientos. Lo que hacemos es por lo que pensamos. Lo que hacemos bien es porque pensamos correctamente. Cuando actuamos equivocadamente es porque algo está pasando en nuestra cabeza que se ve reflejado en nuestras palabras. ¿Hay queja en mí? ¿Hay murmuración? ¿Me encuentro criticando frecuentemente a los demás? ¿Me encuentro encontrándole a los demás una tremenda paja en su ojo y yo se las quiero sacar porque quiero cambiarlos y no me doy cuenta de la tremenda viga que tengo en mi ojo? ¿Qué me encuentro haciendo la mayor parte del tiempo? ¿Soy una persona constante que cumple lo que se compromete? ¿Soy una persona puntual? ¿Soy una persona responsable? ¿O me encuentro en faltas todo el tiempo y nunca me consagro, nunca me comprometo? Caramba, que me cuesta. ¿Por qué estoy así? No he crecido nada, no he avanzado nada. ¿Qué está pasando entonces en mi pensar? Tenemos que revisar nuestra cabeza. Que el Espíritu Santo venga a nuestra cabeza y haga ese escáner espiritual y ponga todas las piezas sobre la mesa para descubrir si hay alguna pieza que no debe estar allí y que el Señor la tiene que cambiar. ¿Te parece? ¿Oramos, hermano? En este sentido, oramos al Señor, busquémosle en esta oración. Padre, Señor bendito, muchas gracias te damos en esta oportunidad. Queremos, Padre querido, frente a tu palabra, querer encontrar a Jesús. Estamos tras los pasos de Jesús, tras las pisadas que Él dejó.
Y en esas pisadas queremos descubrir su forma de pensar en esta mañana. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? Porque lo vemos sus pensamientos en cómo le habló a la gente, las cosas que le enseñó y también cómo protestó y les dijo y confrontó directamente a los ojos a esta gente que, debiendo ser responsable con lo que se les había encomendado, se habían transformado en un curso que quedó solo, sin el profesor presente. Un desorden, pero tú apareciste en medio de la sala. Mientras todos se subían a las mesas y hacían lo que querían, tú apareciste en medio de la sala para decir las cosas, para ordenar las cosas, ponerlas en su lugar. Y tal vez, Señor, nos encontramos mirando nuestra forma de pensar y es tan distinto a como tú piensas. Pensamos tanta cosa que no es igual a tu forma de pensar y es por eso que nos falta crecer. Renuévanos, Señor, en nuestro entendimiento. Transforma nuestros pensamientos. Señor, enséñame a pensar correctamente. Cambia lo que tiene que salir. Cambia lo que tiene que cambiar. Señor, coloca, Señor, nuevos pensamientos inspirados, cimentados en tu palabra y no en mi egoísmo, en mi vanagloria, jactancia o en la sobrevaloración que tengo de mí mismo. Que en lugar de ser siervo, quiero ser Señor. Que en lugar de perdonar, quiero amargarme. Señor, si hay amargura, si hay resentimiento, si no he perdonado, Señor, cambia esa manera de pensar que es tan distinta y difiere de tu palabra. Oramos a ti, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón. ¿Alguno de ustedes quisiera venir aquí adelante para que oremos por este cambio? Yo me sumo a ustedes. Que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Ven, me quisiera orar por ti. Levántate mientras cantamos. Vamos a orar y por usted que también está en su casa, en su hogar. Ore con nosotros y vengamos al Señor. Vengamos a Jesús. Tomémonos de Él. Que ponga sus manos sobre nuestra cabeza y vea nuestros pensamientos y nos renueve nuestro entendimiento.